Hola mis niños, qué bueno que me acompañen nuevamente en este su canal favorito para escuchar un nuevo cuento. El de hoy se llama La mochila invisible y es un cuento sobre el lenguaje positivo. Pongan mucha atención, vamos a comenzar. Pedro y María tienen una tía que siempre está muy contenta. Ella sonríe y ríe mucho. Siempre está de buen humor. A Pedro y María les gusta mucho estar con ella. Una tarde su tía Eva les hizo una pregunta que les pareció un poco rara. ¿Ustedes sabían que todos tenemos una mochila invisible en la cabeza? María y Pedro se empezaron a reír. ¡Una mochila invisible! En nuestra cabeza y no en nuestra espalda. ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué sirve? Su tía les explicó que es una mochila especial que no se llena de cosas, ni de juguetes, ni de ropa, ni de libros. La mochila invisible se llena de palabras. Pero si las palabras son invisibles, dijo Pedro. Sí, como la mochila, le dijo María. A lo que su tía les explicó. Solo porque son invisibles no significa que no existan. El aire que respiramos es invisible, pero sabemos que existe. Pues ocurre lo mismo con la mochila y las palabras. Aunque no las vemos, existen y tienen poder. Cuando las palabras son positivas, se transforman en burbujas de jabón, porque las palabras positivas te hacen sentir bien y ligero, haciendo que tu corazón esté contento. ¿Y qué son palabras positivas?, preguntó María. Palabras bonitas, palabras divertidas, palabras que hacen sonreír, reír y que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, si le dices a una amiga algo bonito como «me gusta tu dibujo», tu mochila y la suya se llenan de burbujas de jabón y eso las hace sentir bien a las dos. En cambio, cuando las palabras son negativas, se transforman en piedras, porque las palabras negativas son muy pesadas y te hacen sentir mal, haciendo que tu corazón esté triste o enfadado. ¿Y qué son palabras negativas?, preguntó Pedro. Palabras feas, insultos, groserías, palabras que hacen daño. Si a otra persona le dices, «eres tonta», tanto tu mochila como la suya se llenan de piedras muy pesadas, porque las palabras feas hacen daño. Las palabras, aunque sean invisibles, tienen poder. ¿Alguna vez les han dicho algo bonito que los hizo sentir bien, igual que si les dieran un abrazo? Burbujas de jabón. ¿Y alguna vez alguien les ha dicho algo feo que les dolió más que si les hubieran dado una patada? Piedras. Ustedes son quienes deciden qué palabras utilizar. ¿Qué van a meter en su mochila y en la de los demás? ¿Burbujas de jabón o piedras? ¡Burbujas, burbujas!, respondieron rápidamente los dos. Pero ¿qué pasa si alguien te dice o te hace algo feo y tu mochila se llena de piedras haciéndote sentir mal?, me preguntarán. En ese caso, lo primero es intentar no escucharlo. Sobre todo, no te creas esas palabras feas. Le puedes decir a esa persona, «no te escucho» o «no te oigo, no me importa». Lo segundo, para que esas piedras no entren en tu mochila, te das la vuelta y te marchas. ¿A dónde? A buscar a otro amigo, o a jugar a otro juego, o a hacer algo más divertido. Es importante que nadie meta piedras en tu mochila. Pero si te sientes mal porque las piedras entraron en tu mochila y notas que te pesan mucho por algo malo que te pasó, o te hicieron, o te dijeron, en ese caso, no te quedes triste y solo. No te quedes mucho rato enfadado, ni grites a quien no te ha hecho nada. Entonces, ¿cómo sacamos esas piedras de nuestra mochila?, preguntaron los dos. Contándolo. Las piedras salen de tu boca en forma de palabras. Igual que las palabras negativas se transforman en piedras al entrar en tu mochila,
Cuando se lo cuentas a alguien, esas piedras se vuelven a transformar en palabras, y así es como salen de tu mochila. ¿Y a quién hay que contárselo? Ustedes deciden, a mamá y papá, a su profesora, a mí, a alguien con quien se sientan cómodos para poder explicarle lo que les molesta y cómo se sienten. Es muy importante buscar a alguien que pueda ayudarlos para que no les siga metiendo más piedras en su mochila. Pedro y María, es importante que recuerden que las palabras se transforman siempre mágicamente en burbujas de jabón o piedras. Si quieren burbujas de jabón y sentirse bien, hay que decir palabras positivas y no dejar que metan piedras en su mochila invisible. Pero si entran, sepan que hay que vaciarla contándolo. ¿Tú qué prefieres? ¿Piedras o burbujas de jabón? Es tu mochila invisible, así que tú decides. Este es el fin de este cuento, mis niños. Es una serie de varios cuentos de un libro que se llama De grande quiero ser feliz. Muy atentos para las próximas ediciones en las que les estaré contando el resto de estos libros. Todos con valores y muy importantes para potenciar la positividad y autoestima en ustedes, mis niños, que tanto quiero. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en todos los países de habla hispana. Chile, Colombia, Ecuador, en Argentina y hasta España. A todos ustedes muchísimas gracias desde México y no olviden suscribirse. Los espero en el próximo cuento. ¡Hasta pronto!